Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis y resumen de lo que ha sido este segundo semestre para el Manchester City de Pep Guardiola, porque estamos hablando de un equipo que, si nos guiamos por los parámetros que había tenido en anteriores temporadas y por la enorme jerarquía que tienen la mayoría de los jugadores del plantel, hoy debería estar en otra posición, porque estamos hablando de un equipo que parece que no peleará la Premier League. Es cierto que todavía quedan la mitad de partidos por jugarse en la liga inglesa, pero está lejísimos del Liverpool, no solo en cuanto a los números, sino también en cuanto al rendimiento. Y en la Champions League está mostrando muchísimas dudas y va a tener complicaciones para clasificar a la siguiente instancia, más allá de que, como hay conjuntos que son bastante peores, la liga inglesa no le va a dar otra oportunidad. En cambio, la Champions seguramente sí le dé la chance al equipo de Guardiola de reinventarse. El entrenador, que iba a terminar su contrato a mediados del 2025, renovó su vínculo y desde ese entonces no ha podido nuevamente hacer que el conjunto tenga el vuelo necesario como para pelear los torneos. En este video vamos a estar hablando de lo que fue este segundo semestre del City, de lo que piensa Guardiola para reinvertir el equipo y de quiénes serían los dos fichajes estrella que planean en este mes de enero como para que el equipo vuelva a tener un buen rendimiento. ¡Empecemos! El plantel del City está lleno de jugadores de jerarquía. Es cierto que hay algunos que pueden estar en duda en relación a que llegaron hace poco, como es el caso de Savinho. Inclusive podemos meter allí a Jeremy Doku, que ya lleva más de una temporada, pero quizás no ha tenido el nivel que en algún momento mostraron futbolistas de la talla de Raheem Sterling o Riyad Mahrez, asimilándolo a jugadores de esa posición. La lesión de Rodri obviamente ha sido algo que ha tirado abajo totalmente al mediocampo del City, porque ha sido un juego irreemplazable, y me parece que ahí es donde Pep Guardiola ha fallado en lo que respecta a la conformación de la plantilla, porque Rodri ya se sabía que no iba a poder arrancar la temporada normalmente, y en ese entonces el equipo británico tenía posibilidades de traer algún fichaje, obviamente no que se asemeje a Rodri, porque es imposible traer un jugador que sea idéntico al ganador del último Balón de Oro, pero la realidad es que mínimamente se podría haber traído un mediocampista central que por lo menos ocupara el mismo rol que el jugador español. Y no se trajo, y es algo que el City ha sentido y muchísimo. Si a eso le sumamos la poca capacidad goleadora sorprendentemente que ha mostrado Haaland, más allá de que sigue siendo el máximo artillero de la Premier, que el nivel de Kevin De Bruyne está en decadencia por una cuestión lógica de edad, que Gundogan, si bien regresó del Barcelona, el hecho de que Rodri se haya lesionado lo está posicionando hoy como pivote del equipo y obviamente no es donde mejor se encuentra, y hay un montón de conjunto de situaciones que explican un poco el momento del City. Es cierto que nada explica que haya perdido 9 de los últimos 12 partidos, que prácticamente no haya podido ganar, solamente una victoria 3-0 contra el Nottingham Forest en este lapso de tiempo, y que verdaderamente sea superado en general por sus rivales, porque que el City tenga la mayor posesión de la pelota en comparación al otro equipo es algo que va a suceder siempre por el estilo del juego que plantea Guardiola, pero eso no significa que esté jugando mejor. A veces no genera situaciones, a veces futbolistas terminan siendo intrascendentes cuando no lo han sido nunca, no solamente mientras juegan en el City, sino en toda su carrera, y eso es algo que no está pudiendo solucionar el DT. Muchos niveles bajos en conjunto que no están permitiendo al equipo volver a tener el vuelo que ya ha demostrado en algún momento en este 2024, porque la primera mitad del año, en el final de la temporada 2023-2024, el City tenía un buen nivel en general. Es cierto que le tocó quedar eliminado en los cuartos de final de la UEFA Champions League contra el Real Madrid, pero estamos hablando de una serie en la que se definió por penales y que verdaderamente hay cuestiones que hoy están lejísimos. Ese City por lo menos metía miedo en los rivales. Hoy por hoy, si bien es verdad que seguramente si el equipo inglés clasifica a la siguiente instancia de la Champions, nadie va a querer enfrentarse al elenco dirigido por Guardiola, hoy no es la misma situación, y eso es algo que seguramente preocupa en general a los futbolistas y a todo el cuerpo técnico. Aún así, el equipo tiene jugadores de sobra como para volver a tener un buen nivel.
pero cuando la mayoría de los jugadores están en un bajo rendimiento, y es muy difícil que el director técnico pueda levantarlos, porque podés tener a uno, a dos en un bajo rendimiento y ahí el entrenador decide si sacarlos del equipo o darles una nueva oportunidad. Y lamentablemente no puede sacar del equipo a los 11 jugadores porque es algo que no sucede normalmente, así que tendrá que Guardiola encontrar la manera de que la mayoría de estos futbolistas recuperen al menos una versión aceptable como para pelear los títulos. Al principio de esta temporada a Guardiola le quedaba tan solo un año de vínculo con el conjunto de Manchester. Sin embargo, se llegó a un acuerdo con los máximos exponentes que manejan el equipo inglés y finalmente el DT renovó su contrato. Desde ese momento que el City ha entrado en una debacle futbolística más que notoria. Obviamente que no tiene que ver exclusivamente con la renovación de Guardiola. De hecho, los motivos que mencioné anteriormente, la lesión de Rodri, la falta de fichajes, el hecho de que muchos jugadores estén en un bajo nivel, son ítems más importantes que la propia renovación del entrenador. Pero aún así, esto pudo haber significado un antes y un después en el pensamiento de Guardiola para su futuro propio, bajo el mando del primer equipo del Manchester City. Obviamente que todavía tiene un rédito enorme y un margen para mejorar que seguramente la mayoría no se imagina. A Guardiola no lo van a echar aunque pierdan todos los partidos que quedan en esta temporada. Obviamente será un fracaso rotundo como hasta este momento lo está haciendo. Ya está eliminado de la Copa de la Liga, por lo pronto se encuentra a 12 puntos del líder de la Premier League con un partido más jugado. El Liverpool todavía podría llegar a sacarle más diferencia todavía, y en la Champions hace 3 encuentros que no gana. Perdió por goleada contra el Sporting de Lisboa, cayó de visitante en Turín contra la Juventus, empató de local contra el Feyenoord 3-3 después de ir ganando 3-0, y si bien es cierto que todavía se está metiendo en lo que son los 16avos de final, porque este formato de Champions le da la posibilidad al City de tener bastante revancha, no está teniendo la temporada a nivel continental que se esperaba. Si bien también es cierto que todavía sigue manteniendo un invicto prolongadísimo en condición de local, con este nivel lo más probable es que lo pierda antes que tarde. Así que Guardiola tiene mucho trabajo, y el próximo mercado de fichajes, este que va a comenzar ahora en un par de días, serán determinantes para saber si con la llegada de algún futbolista, ahora voy a estar mencionando 2 nombres que tiene en carpeta la dirigencia del equipo inglés, puede al menos volver a reencontrarse con un fútbol medianamente estable. Yo tampoco creo que la llegada de un jugador pueda cambiar rotundamente al equipo, pero me parece que, así como la salida de un futbolista, como lo fue la lesión de Rodri, hizo que Guardiola tuviera que modificar todos los planes y no le salió absolutamente nada, porque al principio de esta racha negativa, el DT tenía como excusa las lesiones, porque es cierto que en un momento el City tenía alrededor de 9 jugadores lesionados que le impedían armar un equipo titular y tener un banco de suplentes óptimo, pero últimamente ya no tiene lesionados, o por lo menos no una gran cantidad. Solamente Manuel Akanji queda como una lesión prolongada. Después el resto ya se encuentra óptimo para jugar, y de hecho en el último partido el City formó con el 11 ideal, con Gundogan, con Bernardo Silva, con Phil Foden, con Erling Haaland, con Jack Grealish, con todos los futbolistas que normalmente han tenido un rendimiento óptimo y que desde la temporada pasada tenían un buen nivel. Por eso mismo el trabajo del entrenador, como así a veces se destaca el hecho de que Guardiola pueda mejorar a ciertos jugadores en base al estilo de juego, en esta oportunidad no está pudiendo hacerlo, y no me parece mal remarcarlo. Si bien es cierto que no creo que lo haya empeorado, no está pudiendo encontrar la solución para que el City vuelva a ser el que fue. Los 2 jugadores que están en carpeta del Manchester City para hacer fichajes en este mercado son claramente 2 futbolistas que juegan en la posición donde normalmente se movía Rodri Hernández, es decir, la de pivote defensivo. Uno de ellos es Joshua Kimmich, en conflicto hoy por hoy en lo que respecta a su renovación con el Bayern de Múnich, y el otro es Martín Zubimendi, jugador de la Real Sociedad, que en este último fichaje estuvo a punto de ser refuerzo del Liverpool, pero que el propio futbolista decidió quedarse
un tiempo más en el club vasco, teniendo en cuenta que había prometido quedarse allí hasta mediados del año que viene. Sin embargo, esto también tiene que ver con que el Liverpool no habría hecho una oferta lo suficientemente aceptable como para que la Real Sociedad la acepte. Si hubieran aumentado un poco los números en esas cifras, a lo mejor hoy Zubimendi sería futbolista del Liverpool y no podría aparecer como alternativa de fichaje para el Manchester City. Por lo pronto los nombres parecerían estar bien apuntados en relación a lo que necesita sí o sí el equipo de Guardiola para que algunos jugadores se muestren un poco más cómodos en el campo de juego, entre ellos Ilkay Gundogan. Si traes un jugador como pivote, Gundogan puede jugar un poco más adelantado y eso lo favorecería mucho, sobre todo teniendo en cuenta que aún en el Barcelona, donde quizás no se vio la mejor versión del alemán, pudo verse un buen rendimiento siempre delante del mediocampista central. Kimmich es un jugador que ya todos lo conocemos y que su nivel en general en el Bayern Múnich ha sido verdaderamente muy bueno. En su momento empezó jugando como lateral por el costado derecho y se terminó transformando en un pivote defensivo que hoy está considerado como uno de los mejores del planeta. Es verdad que no está teniendo la mejor temporada a nivel individual y que la temporada pasada del Bayern Múnich se asemeja mucho a lo que ha sido por lo menos este segundo semestre del 2024 por el Manchester City, porque el Bayern no pudo consagrarse campeón después de muchísimo tiempo en ninguno de los títulos, y el Manchester City, si no hace un clic a mitad de la temporada, parecería ir por el mismo camino. Aún así, lo que hay que recalcar es que en el mes de enero, más allá de que le van a quedar pocos meses de contrato con el elenco alemán, y más allá de poder arreglar un precontrato a partir del 1 de enero del 2025, si el City lo quiere ahora, sí o sí deberá pagarle al Bayern una suma cercana a los 50 millones de euros. Pero me parece que el City hoy no puede escatimar tanto en costos y no es un equipo que no pueda gastar. Es verdad que por algunos problemas financieros han tenido muchísimas dudas en relación al gasto para incorporar fichajes en el último mercado, pero si no compran jugadores, y no sé qué tanto podrá hacer Guardiola, no porque no tengo el futbolista, lo repito. La jerarquía del plantel del City es lo suficientemente buena como para no estar pasando este pésimo momento, porque ningún equipo que tiene estos jugadores pierde 9 de los últimos 12 partidos y contra rivales que en general son inferiores. Con excepción de lo que pudo haber sido el partido ante el Liverpool, después el resto de los rivales a los que enfrentó el City son todos equipos que tienen menor poderío ofensivo, defensivo y menor elaboración del juego. Así que no hay ningún tipo de excusa en relación a esto, pero es lógico que si se te lesionó Rodri, vayas en búsqueda de un reemplazo. Y lo repito una vez más, tanto Joshua Kimmich como Martín Zubimendi parecerían estar bien apuntados en ese sentido. Falta negociar con el Bayern y la Real Sociedad para saber cuál sería más sencillo de incorporar. El Manchester City todavía tiene tiempo para resurgir, eso es algo que Guardiola lo tiene claro, pero si el equipo sigue en caída libre, hoy en la posición que se encuentra, de hecho, está justo en puestos de clasificación para la Conference League, está fuera de puestos de Champions, afuera de puestos de Europa League, obviamente lejísimo de la cima de la Liga de Inglaterra. Pero por lo pronto, y más allá de que ya el hecho de ganar la liga parecería ser un tanto imposible, la imagen que tiene que dar el elenco de Manchester tiene que ser claramente otra. Y en la Champions tenés revancha por este nuevo formato y porque después empiezan los mano a mano. Y la realidad es que contra otros clubes y jugando en condición de local, el City en general siempre se ha hecho fuerte en las últimas temporadas y eso le podría servir, pero sí o sí necesita acertar en este mercado de enero con los fichajes que pueda llegar a traer y obviamente que Guardiola dé el clic como para que recupere el rendimiento, sobre todo de algunos jugadores indispensables, entre ellos Kevin De Bruyne y Erling Haaland.